identificando el origen del cansancio. ¿Es malo cansarnos? Va de nuevo. ¿Es malo cansarnos? No, no es malo. No es malo cansarnos. El problema del cansancio es ¿qué produce en nosotros? Todos creo que en algún momento nos hemos sentido cansadísimos del trabajo físico, del trabajo secular, también a veces de la obra de Dios. Nos hemos sentido cansados, abrumados, pero eso no tiene que ver o no debería de impactar nuestra vida espiritual. Miren lo que dice el apóstol en la carta a los Hebreos, porque él habla acerca de esto. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire qué interesante lo que el apóstol está hablándole a la iglesia, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta. Mire qué interesante, el apóstol le está diciendo a la iglesia, mira, ten cuidado con cansarte hasta desmayar, porque todavía no llegas al objetivo de Cristo. No puedes cansarte antes de llegar al objetivo de Cristo. Por eso el apóstol le decía esto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, aún no has muerto, aún no has sido crucificado, aún no te ha pasado nada más allá de lo que pasa siempre. Entonces no puedes desmayar o no puedes cansarte cuando estás a medio camino, combatiendo, dice el apóstol, contra el pecado. Entonces diga conmigo, tengo que aprender a renovar mis fuerzas. Todos nos cansamos y se vale cansarnos. El asunto es ¿qué hacemos cuando nos cansamos? Ahí va. ¿Qué es lo que nos cansa? Yo le voy a decir algo. A mí no me cansa el predicar, no me cansa el enseñar. Es más, ni cuando ando de plomero, de albañil, me canso. ¿Qué me cansa? Las broncas que me dan las chivas. Eso cansa increíblemente. La verdad es que no me cansa predicar, no me cansa hacer la obra de Dios. De repente lo que cansa son las situaciones que de repente pueden estar en la iglesia, y eso mentalmente a uno lo cansa demasiado. Por eso tenemos que aprender a identificar qué es lo que nos cansa. La primera pregunta, si usted está cansado, es ¿por qué estoy cansado? ¿Qué me ha hecho que me canse cuando mis ánimos antes eran ánimos muy grandes de querer servir, de querer hacer la obra de Dios? ¿Qué me cansó? Porque hay muchas cosas que nos cansan dentro de la vida espiritual, y me voy a enfocar en la vida espiritual. Por ejemplo, hay algunas características del creyente cansado. Ahí le va, no voy a hablar del que está a su lado, voy a decir características del creyente cansado. Número 1, primer característica, es alguien que se empieza a aislar de los demás. El cansancio se identifica muy fácil. ¿Por qué? Porque esa persona está cansada no solamente físicamente, sino también mentalmente. Y esa persona se empieza a aislar de los demás. Ese es un síntoma de un cansancio espiritual. ¿Qué más, pastor? Se pierde la pasión por servir. Perdemos esa pasión que todo creyente debe de tener. Escúchenme, el servir no es solamente para algunos creyentes, el servir es para todos. Todos debemos de servir en la obra de Dios, en alguna cosa, en otra. Si el creyente no está en Ujier, debe de estar en Ejército de Amor. Si no está en Ejército de Amor, debe de estar en hospitales. Si no está, debe de estar en oración, apoyando en Kiss Live, en artes, en Ujieres, en todas las áreas de la vida, en conexiones, en el EDE. Tenemos que apoyar, es decir, tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. Pero también una persona cansada deja de conquistar. Ay, ¿para qué? Ay, se va, como sea. Pierde la visión en la vida. También
Las cosas te irritan con facilidad. Usted ha conocido creyentes que apenas les dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te importa? Porque los creyentes ya están. ¿Usted le ha visto a uno cara de enojón cuando no está enojado? Pero usted dice: ni para que me le acerco, trae cara de chicle masticado. Pero no, o sea, el asunto es que esa persona está cansada. No ha aprendido a descansar en el Señor. Pero ¿qué más? Se vive inconforme por todo. Es decir, nada nos parece bien. Deja de caminar. Se queda rezagado. Antes era el puntero, el que animaba, y ahora hay que animarlo. ¿Por qué? Porque hay un cansancio espiritual en la vida. Ahora escuche. ¿Cuál es el peligro, pastor, del cansancio espiritual? ¿Cuál es? Porque quiero referirme a ese cansancio espiritual que de pronto nos llega a todos los cristianos. Pero ¿cuál es el peligro de ese cansancio espiritual? Miren lo que dice Deuteronomio, y eso es bien interesante. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los que iban detrás de ti, cuando tú estabas y trabajado, y no tuvo ningún temor. Usted se imagina ese espíritu de Amalek que se aprovecha de los cristianos cansados, que van atrás, que antes iban en la punta, ahora van atrás. Esos cristianos que han perdido el ánimo, el deseo de servir a Dios. La Biblia dice que Amalek, cuando Israel iba por el desierto, lo primero que vio fue a los cristianos cansados. A esos los desbarató, los hizo. Por eso la Biblia dice que Dios tiene una guerra eterna con Amalek. ¿Por qué? Porque es increíble lo que el cansancio espiritual puede hacer. Nos retrasamos con Dios, no caminamos con Dios, es decir, vamos atrás. ¿Por qué? Porque vamos cansados. Amalek es el destructor de los cristianos cansados. Por eso uno tiene que aprender a renovar sus fuerzas todos los días. Uno tiene que aprender, si la vida espiritual es cansada, porque lidiamos con el mundo, lidiamos con el enemigo, lidiamos con nuestra propia carne. Claro que es complicado, pero la Biblia dice que Dios nos da fuerzas como de búfalo. Entonces tenemos que ver dónde está el origen de nuestro cansancio. Por eso quiero empezar con la primera. A veces nos cansamos de las batallas de la vida. Esas son cansadas. A veces nos cansamos de lidiar con las cosas de la vida. Miren lo que dice el Señor, segunda de Samuel. Y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David, verso 16, Isba Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar. Ahí va. ¿Cuándo lo trató de matar? Cuando estaba cansado. A veces, hermanos, las problemas, las situaciones de la vida nos hacen que nos retrasemos. ¿Y alguien de aquí no ha tenido problemas de la vida? Claro que sí, lidiamos con ellos todos los días. Por eso todos los días debemos de buscar a Dios. Pero ahí le va. ¿Por qué? Porque hay creyentes que buscan a Dios, pero siguen igual de cansados. ¿Por qué, pastor? Porque tú no has aprendido a entregarle tus cargas. Todos aquellos afanes que de repente vienen a nuestra vida, tenemos que aprender a ponerlos delante de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que podamos descansar en el Señor. La iglesia tiene que aprender que de pronto las cuestiones de la vida vienen. Es más, lidiar con los mismos problemas todos los cansa. Lidiar con los mismos problemas todos los días, llega el momento en que uno se
Y ¿sabe qué dice uno? Señor, ¿por qué no obras? ¿Por qué no haces esto o aquello? Y los problemas diarios de la vida nos van desgastando hasta cansarnos. Y cuando estamos cansados, podemos cometer muchos errores. Por eso uno como creyente debe de aprender a descansar en el Señor. Quiero hacerles una pregunta y espero que sean honestos. ¿Alguna vez usted se ha decepcionado de Dios? Pues levante la mano. Digo, para conocerlo. ¿Alguna vez usted se ha decepcionado de Dios? Todos alguna vez nos hemos decepcionado de Dios. ¿Por qué? Porque las cuestiones de la vida, lidiar todos los días con las mismas situaciones, uno dice, ¿y dónde está Dios? Cansan los mismos problemas, las mismas quejas. Llega el momento en que uno se cansa y ¿sabe dónde pega eso? En la vida espiritual. Porque uno dice, pero ¿por qué, Señor? Si yo te sirvo, hago todo lo que está a mi alcance para agradarte, y de pronto sigo viviendo las mismas circunstancias. Pero yo le quiero decir a la iglesia que aunque estés viviendo las mismas circunstancias, renueva tus fuerzas en Dios, porque Dios te va a dar la victoria. La iglesia tiene que aprender a renovar sus fuerzas. El salmista muchas veces se sentía así. Muchas veces usted revise los salmos y usted se dará cuenta del sentir de David. Miren lo que dice en el Salmo 38:8. El gran hombre de Dios, el que tenía el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el que amaba a Dios con todo el corazón, le decía a Dios: estoy debilitado y molido en gran gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta. Estaba lidiando con los problemas de la vida, problemas que todos enfrentamos, pero ahí le va: no culpemos a Dios de nuestras malas. Sí, porque a Dios no lo llevamos con nuestras malas decisiones. Pero yo quiero decirle algo: aún en nuestras malas decisiones, Dios nos va a ayudar. Por eso la iglesia tiene que aprender a renovar sus fuerzas. Las situaciones de la vida, esas cosas que se vuelven todos los días repetitivas, que cansan la vida, cansan el corazón y no nos deja ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo creo que por eso la Biblia dice en Isaías 40:29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Así es que déjeme decirle algo: Dios no lo quiere ver agobiado, cansado, afligido, derrotado, porque Él quiere darle nuevas fuerzas. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ir a Dios, dejar nuestras cargas y descansar en el Señor. Diga conmigo: voy a aprender a descansar en el Señor. Los problemas de la vida siempre vamos a tener, pero yo de una cosa estoy seguro: Dios siempre va a estar con nosotros. Hay una segunda cosa que cansa la vida espiritual: cansado de hacer el bien. Cansa hacerle bien a las personas y que solamente te regresen mal. Llega el momento en que nosotros decimos: ¿para qué le ayudo? ¿Para qué amo a mi prójimo? Señor, ¿para qué si las personas siempre pagan mal por el bien que uno les hace? Señor, estoy cansado de hacer bien. Estoy cansado de siempre ser yo el que tiene que extender la mano para ayudar. Estoy cansado de siempre ser yo el que ayuda a las personas. Y cuando yo he necesitado ayuda, nadie ha venido para socorrerme. Pero yo quiero decirle que usted está equivocado. Cuando usted ha ayudado a muchos y nadie le ha ayudado a usted, es que el Todopoderoso es el que le ha ayudado, le ha bendecido y le ha sostenido a usted.
Porque a veces nosotros batallamos para ver la mano de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que no nos cansemos de hacer el bien. La gente se cansa de decir: pastor, ¿por qué siempre yo, pastor? Porque siempre yo tengo que pedir perdón. Porque yo siempre tengo que doblar las manos, pastor. Porque yo siempre tengo que hacerlo y no hay quien haga lo que yo hago, pastor. Precisamente por eso no te canses de hacer el bien, porque Dios te va a bendecir. Dios bendice a todos aquellos que han aprendido a hacer el bien. Uno no debe de cansarse. ¿Por qué? Ahí le va. Porque la recompensa en Dios está en hacer el bien y no cansarnos. Porque tiene un premio de Dios esa vida en nosotros. Es más, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer. No se canse de hacer el bien. No importa el mal que nos hagan, nosotros siempre debemos de tener la visión para hacer el bien. ¿Por qué, pastor? Porque en hacer el bien está nuestra bendición. Cansa, diga conmigo: cansa. Claro que cansa. De pronto nuestra vida se cansa de hacer el bien y nos pega en nuestra vida espiritual. Y nos pasa lo que Israel: nos vamos a la fila porque el cansado siempre se va al final. Deja de ser productivo, deja de avanzar en la obra de Dios y llega Amalek y lo destruye. Por eso nuestra vida, diga conmigo, nuestra vida siempre debe de ir adelante. Es más, ahí va. ¿Por qué cree que la Biblia dice que seremos cabeza y no? Va de nuevo. ¿Por qué cree que la Biblia dice que no seremos cola, sino que seremos? Porque Dios siempre te quiere al frente. Dios no te quiere con los cansados, Dios te quiere con los fortalecidos. ¿Y para qué somos fortalecidos, pastor? Para ayudar a los débiles. La idea de Dios es que siempre aquellos que están fuertes podamos ayudar a los débiles. Por eso es importante en nuestra vida ayudar a aquellas personas que de repente se sienten débiles en la vida espiritual. Es el deseo de Dios que nosotros podamos bendecir a aquellos que van atrás, aquellos que se han desanimado por hacer el bien, aquellos que se han desanimado por las circunstancias de la vida. Dios está esperando que tú, que estás fuerte, que yo, que estoy fuerte, vayamos por ellos, los levantemos y sigamos caminando para la gloria del Señor. Mire, yo siempre he dicho algo. No sé cómo lo tome usted, pero yo lo creo. ¿De qué sirve un creyente espiritual si no ayuda a nadie? ¿De qué sirve tu espiritualidad si no levantas a un caído? ¿De qué sirve tu espiritualidad si nunca le extiendes la mano a uno que tiene necesidad? ¿De qué sirve la espiritualidad que yo pueda tener si nunca tengo compasión de aquel que cayó? Nuestro corazón debe de ser compasivo y debemos de tener el anhelo de que si Dios nos dio fuerzas es para ayudar al que está caído. Por eso es importante la visión que nosotros tengamos. El apóstol le enseñaba a la iglesia y les decía: no te canses de hacer el bien, no te canses de orar por los necesitados, no te canses de extenderle la mano al que está caído para levantarlo, no te canses de hacer el bien. Yo le aseguro que a veces cuando hemos hecho el bien, hasta la puerta nos han cerrado en las narices. Pero usted no se puede desanimar, porque quizás hay otra persona que está esperando que usted le toque la puerta. Porque ese es el deseo de Dios en nuestra vida. A veces no entendemos que el cansancio llega y toma áreas de nuestra vida que estaban trabajando bien. Miren lo que dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Habrá gente que todavía esté haciendo el bien. Habrá gente que aún después de todo lo que pase tendrá el corazón para hacer lo correcto delante de Dios. Dios espera que nunca renunciemos a hacer el bien. Ahí va, iglesia, el bien no se hace para esperar recibir un bien. El bien se hace para agradar a Dios. No, va de nuevo. El bien que hacemos
No lo hacemos para recibir el bien de la otra persona. No, no. El bien que nosotros hacemos, lo hacemos para agradar a aquel que nos salvó. Por eso Jesús decía las siguientes palabras: gloria de los hombres no recibo. No me importa si yo al hacer un bien me dan las gracias, me aplauden. Eso a mí no me importa, porque yo prefiero el aplauso que viene de Dios, el aplauso que bendice, el aplauso que ayuda, el aplauso que bendice nuestra vida. Por eso nosotros no podemos cansarnos de hacer. No deje de seguirle hablando a la persona que lo ha ignorado. Porque de repente nos pasa: ya no le voy a hablar al vecino, al compañero de trabajo. Ya no, ya me cansé. No se canse. Ahí le va. ¿Por qué, pastor? Ahí le va. La Biblia dice, diga conmigo, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo. Es más, hoy estuve pensando algo y se lo voy a compartir. De repente las hermanas, por ejemplo, o los hombres que vienen del congreso de hombres, llegan con uno y le dicen: pastor, Dios me tocó y entendí esta palabra. Aunque usted me la ha predicado muchas veces, pero apenas la entendí. Yo dije: gloria al Señor. Sí. Llegan las mujeres de Bloom: ay, pastor, aunque usted me ha predicado muchas veces eso, pero apenas lo acabo de entender. Y yo: el Señor te bendiga y te guarde. Estuve pensando hoy en eso. Y de repente se me vino: es que la palabra de Dios es un martillo. Quizás por meses he estado golpeando esa piedra. Pero al conferencista le tocó dar el golpe final. El corazón ya estaba estrellado. Nomás faltaba no me importa si a mí no me toca darlo. Lo importante es que funcione la palabra de Dios. Por eso no puede cansarse de hacer el bien. Pastor, es que ya no le voy a hablar. Hombre, a lo mejor es el último martillazo que le vas a dar. Pastor, ya no le voy a compartir porque en lugar de que se componga va peor. A lo mejor le faltan 2 martillazos más. ¿Sí me está comprendiendo? Pero Dios dice: no te canses, porque en una de esas la piedra se va a romper y ese corazón va a encontrar a Jesucristo. Por eso la importancia de que nosotros como cristianos no nos cansemos. ¿Cuántas veces la iglesia no, pastor, estaba trayendo un alma, pastor, pero de repente se me esconde? Llego, pastor, le toco y sí está. Se oye cuando le dice a sus hijos: cállate, cállate, no haga ruido. Ya no voy a ir, pastor, porque Dios no está en oferta. Bájale a tu espiritualidad. Y yo te digo: no te canses. No te canses. Porque si tú te cansas, quizás esa persona no va a conocer a Jesús. Pero si tú insistes, como aquella viuda ante el juez, Dios va a obrar un milagro a través de tu vida. Por eso Dios nos enseña a que no podemos cansarnos de hacer el bien. No podemos renunciar a lo bueno que estamos haciendo, porque cuando predicas la palabra de Dios estás haciendo bien. Cuando visitas un enfermo estás haciendo bien. Cuando compartes la palabra de Dios estamos haciendo bien. El hermano Ramiro, su esposa, me podrían decir: pastor, es que a qué vamos al ejército si no viene la gente a la iglesia. ¿Qué importa? Es que a mí no me importa que hagamos un ejército y que la gente no venga aquí, no me importa. Lo que me importa es que vayan a una iglesia donde se adore a Dios, porque entonces estamos cumpliendo la palabra de Dios, que debemos de predicar el evangelio, no importando si las almas no vienen aquí, porque estamos para llenar el reino, no una iglesia. ¿Alguien lo está comprendiendo? Pero cuando, no, pastor, es que mejor vamos a dejar de hacerlo. No, porque no podemos cansarnos de hacer el bien.
Porque dice la Biblia que a su tiempo vamos a cegar. Por eso el Señor decía, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, hallará a alguien que no haya renunciado a hacer lo bueno. Habrá alguien que diga: ¿para qué les predico si no hacen caso? ¿Para qué les predico si nadie quiere? Es que no importa, tenemos que hablar la palabra de Dios, porque ella hará el efecto en los corazones. Sí, un buen predicador no es aquel que cuando predica todos caen rendidos. No, un predicador es aquel que predica la palabra de Dios. Mi responsabilidad no es convertir almas, mi responsabilidad es compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, decimos: no puedo dejar de hacerlo, porque de pronto nosotros queremos, diga conmigo, queremos ver el fruto inmediato de lo que hago, y nos desanimamos. No, pastor, es que pues salimos a la calle a evangelizar y ni una mosca, pastor, ya no vamos a ir, pastor. ¿Por qué? Yo quiero decirle y enseñarle algo a la iglesia. La palabra de Dios es una semilla que hoy, mañana, en una semana, en un mes, en un año, en 15 años puede fructificar. Por eso no podemos cansarnos de hacer. No se canse de orar por su esposo que no viene. Viejo cabezón, ya no voy a orar por él. Siga orando, Dios va a hacer un milagro. No deje de orar por sus hijos que andan en drogas, en alcohol, en malos pasos. Pastor, ya se los entregué a Dios. Entonces, ¿a quién se los habías entregado? No deje de orar por ellos, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Yo creo en las promesas de Dios. Mire lo que dice la Biblia, Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso yo no quería ir a Nínive, porque los ibas a... Jonás quería, aunque era un profeta, no tenía el corazón de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque los quería matar. Ahí va, iglesia, escúchenme lo que le voy a decir. ¿Están aquí? No solo se trata de ser cristianos, se trata de tener el corazón de Dios. No, va de nuevo hasta que todos digan amén, aunque se les atore aquí en el gaznate, pero ahí va. No se trata solo de ser cristianos, se trata de tener el corazón de Dios. Él era un profeta, pero no tenía el corazón de Dios. Por eso no estaba dispuesto a hacer él. Cuando alguien tiene el corazón de Dios, no importa cuántas veces te cierren la puerta, no importa cuántas veces te maldigan y te digan: no te quiero volver a ver en mi vida. El que tiene el amor de Dios insiste, porque sabe que es un alma que hay que rescatar para el reino del Señor. ¿Sabe? De pronto la iglesia ha perdido ese deseo de Dios de ganar almas. Por eso Gálatas, el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Galacia: no te canses de hacer el bien, pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos. ¿Al tiempo de quién, pastor? No es al tiempo tuyo, no es al tiempo mío, tampoco digan es al tiempo de Dios. Porque yo quiero enseñarle algo. Hoy vine para enseñar y todo va gratis. La gente dice: pastor, es que no es el tiempo de Dios. O sea, si tu hijo es drogadicto, ¿hay que esperar el tiempo de Dios? O sea, ¿Dios quiere que siga siendo drogadicto todavía más tiempo? No, Señor. Por eso a veces la gente no entiende. Ay, pastor, es que estoy esperando el tiempo de Dios, pastor. No. Es el tiempo cuando esa persona abre el corazón, porque Dios siempre quiere.
Pastor, Dios querrá salvar. Por favor, Él hace más de 2000 años vino queriendo. Vino queriendo. Él vino a buscar y a salvar lo que... Por eso es importante comprender lo que el apóstol le decía a la iglesia de Galacia: no se cansen de hacer el bien. Por eso, iglesia, hoy como pastor les hago una exhortación. Si usted iba y le tocaba a uno para, ven, vamos a la conexión hoy, ven, y usted ve que esa persona se esconde, pues el siguiente día de conexión vaya otra vez, porque no nos podemos cansar de hacer el bien. Déjeme decirle algo. Usted tiene una perla de gran precio. No, ahí va otra vez. Usted tiene una perla de gran precio. Esa perla de gran precio hay que compartirla. Diga conmigo, hay que compartirla. Porque ese es el deseo de Dios. Por eso no me puedo cansar de hacer. Porque a su tiempo segaremos. Si no hubiésemos desmayado. Quizás usted se cansó, se paró, se detuvo, y la salvación de alguien también se detuvo, porque Dios lo iba a usar a usted. Necesitamos activar ese corazón, ese deseo para ir y ganar almas. Por ejemplo, ahí va. Digo, ya que los tengo aquí me los voy a agarrar. No debe de haber una sola reunión sin que no haya gente nueva. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Porque eso se lo dije por usted. No puede haber una sola reunión sin que no haya gente. Porque quiere decir que yo estoy entendiendo que estoy dando de gracia lo que de gracia yo he recibido. Eso quiere decir que yo creo que Dios puede salvar a la persona que yo traigo. Que Dios puede hacer algo en una reunión con mi amigo, mi vecino, mi familiar, mi primo, mi compañero de trabajo. Por eso lo traigo, porque sé que Dios va a hacer algo. Cuando uno se cansa de hacer el bien, ay, ¿para qué lo lleva? Ay, que vaya otro día, hombre. En domingo los cultos son especiales. No, señor. Adoramos al mismo Dios el miércoles y el domingo. Por eso miércoles y domingo debemos de darle lo mejor al Señor. Sí. A veces nosotros nos cansamos de hacer el bien y no entendemos que es cuando Dios quiere trabajar en nuestra vida. Todos los días yo debo de hacer el bien. Dígalo conmigo, todos los días yo debo de hacer el bien. Porque ese es el deseo de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque no quiero cansarme de hacer lo bueno, cansarme de hacer lo correcto, porque sé que en eso Dios bendice mi vida. Pero ahí le va, otra más. ¿Qué cosas nos cansan? Las circunstancias que vivimos. ¿Cuántas circunstancias hemos vivido que nos han desanimado el corazón? Sí. De repente cuando usted viene y fracasa en un trabajo, lo corren del trabajo, le quitan el contrato que tenía. Son circunstancias que vienen a la vida y de pronto nos desaniman. Porque inmediatamente le echamos la culpa a Dios sin creer. ¿Y dónde está el Dios que adoro? ¿Y dónde estás, Dios de Elías? Ahí está contigo, que te va a enseñar a depender de Él en tus tiempos difíciles. ¿Alguien lo está comprendiendo? Porque Dios nos enseña en la abundancia, pero también nos enseña en la escasez. Así es que a veces las circunstancias de la vida nos desaniman y dejamos de servir a Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? No importa por qué te esté pasando, importa que Dios va a estar contigo en esos momentos difíciles. Por eso la Biblia dice, Números, capítulo 21, versos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Escuche, y se desanimó el pueblo
por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan? Las circunstancias habían agobiado al pueblo. ¿Y cómo te sientes cuando has orado, clamado, pedido y Dios no ha contestado tu petición? Déjeme decirle que a veces muchos nos desanimamos cuando vemos que Dios no ha contestado nuestra oración. Pero yo le quiero enseñar algo: cuando usted clama, Dios siempre le contesta su oración. Quizás no como usted la quiere, pero de que Dios le contesta, Dios le contesta. Sí. Señor, dame dinero, abre los cielos, y Dios te dice: te voy a enseñar a ser un administrador. Sí. A veces las circunstancias de la vida no las entendemos, y no las entendemos porque no estamos dentro de los propósitos de Dios como nosotros queremos. Hay circunstancias que vienen a nuestra vida. Es más, ¿qué pensaría un matrimonio que ha estado siempre con Dios y de repente los hijos se desvían? Señor, ¿por qué? Te he servido toda la vida, he estado aquí para ti, Señor. ¿Por qué mis hijos se me están desviando? Que esas circunstancias no te desaniman, que no te hacen a veces que dejes todo por lo que estás viviendo. Claro que sí. De repente esas cosas vienen a la vida y uno dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si lo traje o la traje desde bebé a la iglesia, la presenté en el altar, Señor, ha caminado contigo, es más, ha servido en varios ministerios, Señor, ¿por qué? A todos nos ha pasado en algún tiempo de la vida. ¿Por qué, Señor? Y las circunstancias de la vida nos privan de hacer el bien al que Dios nos ha llamado. Porque yo quiero decirle algo, iglesia: Dios te ha llamado a hacer el bien independientemente de lo que tú vivas. El bien de Dios no se da porque me está yendo bien. El bien de Dios se da porque yo lo sigo amando, no importando mi condición. Por eso es tan importante. El pueblo se desanimó. Unos versos antes dice que Dios los llevó por otro camino para que no se desanimara el pueblo. Pero a final de cuentas el pueblo se desanimó y dijo: ¿por qué Dios nos trajo por este camino? Un camino difícil, un camino que no me gusta. Pero yo quiero decirle algo, iglesia, y escúcheme: muchas veces Dios te va a mandar por un camino que no te gusta. Pero entre todos los caminos ese era el mejor para tu vida. No, va de nuevo. A veces Dios nos va a mandar por un camino que no nos gusta, pero resulta que ese camino era el mejor de todas las opciones que había. Y Dios sabía que era el mejor, aunque para ti es peor. Dios sabía que ese camino era el mejor para tu vida. Dios le dijo a Israel: vete por este camino. Es el mejor, porque en el otro te vas a desanimar y vas a renegar. Y Israel no lo entendió. No entendió que Dios estaba cuidando las circunstancias. Pero a veces las circunstancias pesan más que la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso yo quiero decirle, iglesia: no importa lo que estés viviendo, importa que Dios continúa a tu lado, ayudándote, fortaleciéndote y bendiciendo tu vida. Sí, de pronto nos vamos a desanimar, van a venir el desánimo. Solo procura, escucha, iglesia está aquí. Procura que cuando te llegue el desánimo no te vayas hasta atrás, porque atrás te está esperando Amalek para destruirte. Aunque estemos cansados, necesitamos seguir caminando con Dios. Ahora déjeme decirle otra. Nos cansa esperar en Dios. Qué cansado es eso. Yo de repente, cuando la gente va a consejería y le digo: espera en Dios, como que no les gusta que le diga: pastor, tengo 5 años esperando
pues sigue esperando, porque la espera no tiene tiempo. Va de nuevo, la espera no tiene tiempo. Cuando Dios nos dice espera, como que a la gente, la gente quiere que le diga tal día, tal hora va a suceder. No es así. Dios solamente dice aprende a esperar. Por eso a veces nos cansamos de esperar y es cuando buscamos las respuestas por nuestro propio medio y es cuando echamos todo a... Miren lo que dice el Salmo. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Oiga, es tan desesperante. Yo no sé si usted, me voy a bajar tantito. Yo no sé si a usted le pasa como a Miguelito, que de repente uno ora, hermano Jorge, Señor, y luego ya pasa una semana y no ves nada y Señor, dame aunque sea una señalita de que ya estás, dame una señal leve, nomás para ver que algo está pasando. ¿Qué quiero decirle? Que somos tan desesperados que no hemos aprendido a esperar en el Señor. Y después, cuando no vemos la señal, nosotros queremos forzar las cosas para que sucedan. Y es cuando la regamos bien regada. Cansado estoy de, mi garganta han desfallecido mis esperando. Hermano, si usted espera en Dios, no se canse, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Usted hoy quizás viene abrumado en esa condición. No se desespere, siga confiando en el Señor. Pastor, es que no sé qué hacer. No, si sabe qué hacer. Busca al Señor y Él le dará nuevas fuerzas como de búfalo. Pero pastor, es que todas las puertas se me cerraron. Mire, se le pueden cerrar todas las puertas, pero mientras el cielo no se cierre, mientras el cielo no se cierre, hay solución. El problema es cuando el cielo se cierra. Así es que escuchen, el salmista sabía lo que era vivir esas etapas de la vida que todos hemos vivido. Él sabía lo que era estar cansado, y estoy hablando de un cansancio espiritual, de decir, Señor, he esperado, he hecho todo, ya no puedo, y pum, uno se sienta. Y ¿sabes cuál es el peor error creyente de un cristiano cansado? Sentarse a esperar que más problemas vengan a la vida, cuando el resultado, escúcheme bien, de esperar en el Señor es seguir caminando, avanzando, sirviendo, amando a Dios con todo el corazón, porque Dios siempre nos encuentra en el camino. No, usted no entendió. Ahí va. Dios nunca te encuentra sentado. Dios siempre te encuentra caminando. La Biblia dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Dios quiere alcanzarte, pero Dios quiere que a pesar de lo que uno pueda vivir, uno tiene que seguir caminando y avanzando. El salmista seguía hablando y decía, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis... El hombre la estaba pasando mal, pero él decía, mi confianza es el Señor. Mire, hermano, ahí va. No todos los días va a andar de buen ánimo. Va de nuevo. No todos los días va a andar de buen ánimo. Con él, uy, gloria a Dios. No. Seríamos unos mentirosos si decimos eso. O aquí hay de esos que siempre andan con el ánimo. Seríamos unos mentirosos. Es más, hay días que sentimos que Dios ni siquiera camina con nosotros. Hay días en que sentimos las circunstancias tan adversas sobre nuestra vida. Es más, déjeme decirle,
hay veces que usted se ha levantado de orar porque siente que su oración literal está golpeando el techo. A todos nos ha pasado esas circunstancias, esos momentos. Pero pastor, entonces ¿qué nos ha bendecido? Perseverar. Perseverar y no desmayar. Perseverar, porque en la perseverancia está la bendición de Dios sobre nuestra vida. Por eso el creyente no puede ceder ante las cosas que dicen. El profeta Isaías lo había entendido y decía: los muchachos se fatigan y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no. Es que el deseo de Dios, escúcheme, es que nunca te quedes parado, sentado, tirado. El deseo de Dios es que a pesar de lo que vivamos, podamos caminar y ir de gloria en gloria, porque Dios bendice a aquel que cree en Él. Nosotros necesitamos levantarnos de ese cansancio espiritual y poder avanzar. Pero déjeme, porque tengo que ir terminando. Yo sé que ustedes quieren que le dé hasta las 12, pero no puedo. Cansado de luchar por algo. ¿Cómo se cansa a veces uno de luchar por algo? Y uno ve que las cosas no suceden. Y uno dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir luchando? Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú fuera del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: de aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la? Esaú estaba cansado, no sabía la bendición de la primogenitura, no entendía lo bendecido que era él. No entendía que Dios estaba con él y sobre de él, porque la primogenitura era la primera bendición de Dios sobre la vida de aquel que abría matriz siendo hombre. Era increíble lo que él estaba perdiendo. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque estaba cansado de luchar por algo. ¿Para qué quiero la primogenitura si voy a morir? De nada me sirve. Yo espero que cada creyente que esta noche esté aquí tenga la visión correcta para saber que vale la pena luchar, que vale la pena servir a Dios, que vale la pena pasar todos los problemas que pasamos, porque en Dios vamos a obtener la victoria que Él nos ha prometido. Ahora quiero terminar. ¿Cómo Dios nos ayuda en ese cansancio espiritual? ¿Cómo? Porque solos no vamos a poder salir. Pero ¿cómo? ¿Cómo Dios nos ayuda para salir de ese cansancio? Porque Dios tiene que hacer algo para nosotros. Mire lo que dice Dios: venid a mí, todos los que estáis. Ahí va, iglesia. No está hablando de los pecadores, está hablando de los que creen en Él. Venid a mí, todos los que están y cargados, que yo los haré descansar. Qué bonito es cuando la gente en el altar suelta sus cargas. Y de repente la gente dice: ay, pastor, salí como si ando caminando como si anduviera volando, pastor. Pues claro, soltaste tu carga. Que llegas a tu casa: ay, qué feliz me siento. Claro, soltaste tu carga. Por eso el Señor dice: una de las características debe de ser: venid a mí todos los que estáis, que yo los haré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Iglesia, necesitamos descanso. No estoy hablando de irte a Cancún, digo, qué bueno si lo puedes hacer, pero estoy hablando de lo espiritual. Mucha gente, escúcheme, y espero que usted no sea de esos, y si lo es, piénselo. Mucha gente piensa
que descansar de la vida espiritual es decir, ay hermano, por un tiempo no sirvo. No, eso es aventar la toalla. No, uno no puede cansarse de la vida espiritual. Por eso el Señor le prometió algo a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré. Hermano, un creyente lleno de la presencia de Dios siempre tendrá descanso. No estoy diciendo que nunca tendrá problemas pero siempre tendrá el descanso de Dios al saber que Él camina con nosotros. Por eso el Señor le decía a Moisés: tienes una tarea impresionante, y por eso mi presencia irá contigo. Voy a caminar contigo, voy a andar contigo, voy a ir contigo, a donde quiera que vayas voy a estar contigo. Por eso tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios va con nosotros. Jeremías lo dijo de esta manera: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Es que Dios desea darnos descanso. Hermano, descanse en Dios. Va de nuevo, descanse en Dios. Si usted hoy tiene una preocupación que le quitó el sueño, que está haciendo que se le caiga el pelo, que no lo deja dormir, que casi no come, yo quiero decirle algo: usted se está olvidando de Dios. Usted se está olvidando que en Dios está el descanso de nuestra alma. Por eso es necesario que aprendamos a descansar en el Señor todos los días. El salmista 23:2 decía esto: en lugares de delicados pastos me harás, junto a aguas de reposo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es como un oasis en medio del desierto. Por eso Él nos puede dar descanso. Descanso, pastor, es que para mí el descanso es que Dios me conteste mi oración. Para mí, pastor, el descanso es que Dios cambie lo que yo quiero que cambie. No, el descanso de Dios es que el creyente diga: estoy en paz porque sé que Dios está conmigo. Estoy en paz porque sé que mis necesidades están en las manos de Dios. Así es que mi corazón tiene paz para con Dios. Sí, de pronto no entendemos lo que significa eso. El salmista parece ser que yo lo había entendido. Dice la Biblia: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Y porque ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Ahora, déjeme terminar con esta frase, y espero resumir en esta frase todo el sermón. Nos podemos cansar en la obra de Dios, ¿sí o no? Nos podemos cansar en la obra de Dios, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. Va de nuevo. Nos podemos cansar en la obra de Dios, claro que sí, pero jamás me cansaré de la obra de Dios. Eso nunca. Podré estar cansado en la obra de Dios, pero nunca me cansaré de la obra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque soy parte de ella. Iglesia, tenemos que aprender a descansar en el Señor. No solamente los que no conocen a Dios deben de venir al altar y dejar todo. No, también los cristianos necesitamos aprender a soltar nuestras. Ahí va, termino. Hermano, ¿para qué cargas lo que no puedes cambiar? Déjaselo a Dios, que Él sí lo puede cambiar. ¿Para qué cargas lo que no tiene solución? Si ya no tiene, ¿para qué lo cargas? Mejor déjaselo a aquel que todo lo puede. Y la Biblia dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hoy, esta noche,
Yo quiero decirle a la iglesia la importancia de descansar en el Señor. Si uno como pastor no aprende eso, se muere. Porque son muchas preocupaciones las de la iglesia. Pero uno tiene que aprender a descansar en el Señor. Quiero que ahí sentadito cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí sentadito, por favor. El grupo canta un poquito, solo que se oiga mi voz. Por favor, cierre sus ojos. Porque hoy yo quiero decirle algo. Yo estoy seguro que esta noche, porque sé que Dios me dio este sermón, yo sé que hay muchas personas que están cansadas, que han dejado de ir en la punta porque el entusiasmo se ha ido por lo que viven, por las circunstancias, y se han ido a la fila. Han querido pasar ya desapercibidos, desapercibidas, cuando antes te veíamos en todos los servicios de la iglesia, en todas las cosas de la iglesia, pero ahora las preocupaciones de la vida, las circunstancias que estás viviendo, te han echado atrás, y Amalek te está esperando para destruirte. Hoy tienes muchos pensamientos acerca de ¿por qué si sirvo a Dios me pasa esto? ¿Por qué si sirvo a Dios me pasa aquello? Y vienen pensamientos a la vida porque Amalek está detrás de ti. Amalek le susurra a los oídos a aquellos que van en la retaguardia. Pero hoy Dios me ha dado este sermón para decirte que Él quiere bendecirte y quiere quitarte todas las cargas de tu vida. Que Él quiere darte descanso, ese descanso espiritual que trae vida a nosotros, que nos fortalece y que renueva nuestra vida. Así es que esta noche yo quiero ministrar a todas aquellas personas que dicen: sí, pastor, ¿sabe? Yo necesito descanso espiritual. Yo necesito que Dios renueve mis fuerzas. Yo quiero que renueve mi espíritu, porque mi armadura está desgastada de tanto golpe de la vida, de tantas circunstancias a veces que he vivido y las he tenido que pasar solo o sola. Porque quizás mi esposo, mi esposa ya no viene a la iglesia y eso ha sido una carga para mi vida. Quizás mis hijos, pastor, ya no vienen y eso me ha cargado el corazón, me ha desanimado. O quizás, pastor, una oración que no ha sido contestada. Pero hoy yo quiero decirte que la presencia de Dios te va a dar descanso, seguridad, pero sobre todo te va a ayudar a esperar. Así es que mientras el grupo canta, yo quiero que todo aquel que diga: sí, pastor, yo necesito la fuerza de Dios,